En los años 90 se consolidaron un montón de proyectos literarios y aparece la voz muy destacada, la voz de la mujer, ¿no? Muchos críticos distinguen dos polos en las voces femeninas, uno minimalista y otro maximalista, y usted está expuesta como un referente de ese minimalismo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos entonces de una literatura minimalista y una literatura maximalista? Bueno, yo no he asumido nunca esa caracterización, ni siquiera sabía que existía, para decirte la verdad. Amícola. Bueno, no sabía. Pero en principio, bueno, yo hace unos años, pero por un desencadenamiento imprevisto, un amigo en México que era diseñador gráfico, un día se le ocurrió que podíamos hacer un libro juntos, ¿no? México es un país en donde la artesanía y el detalle es perfecto, pero él quería encontrar que yo hiciera un texto para representar todo ese tipo de oficios que tienen que ver con lo pequeño, con lo mínimo. Entonces pensábamos, bueno, desde la pulga que pega saltos y que se ve, hasta la imagen que se hace en la punta de un alfiler. Todas esas cosas en México, y después hay muchísimo arte manual, bordado, cosas muy sutiles y algunas muy inverosímiles, ¿no? Que de pronto él empezó a hacer un listado, y los dulces mexicanos, lo que se vende en el centro de la Ciudad de México y en los lugares de provincia más calificados, hay las rosas de fresas, las mantequillas de no sé qué, hay toda una iconografía en el pan, en los dulces, en los chocolates. Es verdaderamente una cosa que se corresponde con el barroco mexicano, es decir, todo es el más mínimo detalle está previsto y agrandado y volcado al espacio. Bueno, cosas así muy interesantes. Cuando él me lo planteó, yo le dije que me encantaba. Entonces hice un texto que, como para más o menos poder presentar ese proyecto, o bien para que él entendiera cómo lo había entendido yo. Y entonces salió una nota, hice una especie de artículo, pero entre nosotros, que se llamó La letra de lo mínimo. No, se llamó El arte de lo mínimo. Claro. Entonces, claro, la letra de lo mínimo. Sí. Entonces después eso salió editado en una especie de antología de textos, y se llamó La letra de lo mínimo. Porque allí incluí, entonces todo eso se convirtió en un modo de relacionarme con la literatura, con la palabra, ¿no? Y de ahí que de pronto, bueno, minimalista, claro, puede ser que se me pueda sí, en realidad, atribuir, ¿no? Hay algo curioso porque se está asociando un minimalismo que en literatura siempre tiene que ver con la austeridad, con el realismo, con algo más parco, sí, con un origen neobarroco, que tiene que ver con algo que es cargado. Sí. Yo, por ejemplo, no hago mini relatos, no se me ha ocurrido nunca eso. No, porque a lo mejor podría, pero no sé, no es una micro relato, no he entrado en esa variante. En realidad escribo, y es un transcurso de la escritura en el que se van planteando incidencias, y que alguien que leyera podría advertir que esos son pequeños acontecimientos que van sucediendo, que se van articulando, ¿no? Lo cual sí permite pensar que hay un estilo, o no sé, como una manera de ver. Ahora, me parece que esa manera de ver es, yo creo que para la literatura es fundamental, es decir, las cosas tienen que decirte algo, dejar hablar a las cosas, ¿no? Bueno, ese detallismo también, porque resulta que yo, sin pensar en todo esto que vamos hablando ahora,
Desde hace mucho tiempo yo estudié o aprendí a tejer gobelino, que es una técnica de un detallismo tan impresionante. Es decir, no sé si yo puedo citar los grandes gobelinos del siglo XVI, del siglo XVII, donde hasta el ojo de una paloma, el ala o el pétalo de una flor, son cosas de una precisión que tienen que ser hechos como si uno dibujara. Ahora, esa técnica de gobelino, que no es como tejer, tampoco es bordar, como tejer liso, como sería un mantel o una cosa así, esa se aprende con muchísimo rigor. Es una cosa que hay que hacer, hay que poder hacer un círculo, hay que poder hacer un desvío, hay que poder hacer una vertical. Bueno, todo eso se hace en manufacturas en Francia y en el mundo, que son los llamados gobelinos, y que se trabajan sobre telar de bajo liso. Entonces yo entré en México también, porque yo viví muchísimos años en México, y entré a un taller cuyo director había hecho un planteo muy interesante, habiéndose formado él en Europa, familiarmente en la Bauhaus, en distintos centros de cultura y de diseño. Él pensó que se podía hacer un taller de tapiz en México, aprovechando los tejedores mexicanos que hacen la técnica del zarape, que es una técnica lisa, digamos, de ida y vuelta, y que se hacen las figuras de una determinada manera, aunque hay técnicas más complejas, pero no tiene nada que ver con los gobelinos. Entonces yo estudié en ese lugar, y ahí también estuve en esa especie de fervor del cruce, de la línea que uno tiene que poner una lana más para lograr el grosor que te permita el círculo o la curva de una figura. Bueno, esa cosa para mí fue como una especie de entrada a la música, a las esferas, no sé, que me disparaba al infinito con esos maestros que venían de comunidades indígenas de Oaxaca. Unos tejedores que ellos aprendieron en una semana, ¿no? Yo aprendí en muchísimo más tiempo. Entonces esa vinculación con el detalle también empezó a aparecer en esta desviación plástica, por así decir, que de pronto me surgió, que era dibujar. Entonces empecé a dibujar. Son cosas que puedo decir ahora, claro, retrospectivamente, ¿no? Pero ¿esta estética es algo que también usted lleva a cabo en otros de sus libros o solamente en estos ensayos? Yo creo que no es solo en esos ensayos, porque yo después empiezo a ver la manera en que yo trabajo con la palabra, es decir, es hacer hablar a las cosas, a las situaciones, a las personas, pero siempre en una especie de morosidad, ¿no? De la frase, sin detenerme en lo que podría ser, bueno, estoy escribiendo un cuento y tengo que hacer un desarrollo de tal manera y tengo que armar de tal modo para que esto sea una narrativa que lleve a algún final. No, es decir, es un desarrollo propio, es como una especie de
¿cómo decirte? Una especie de encadenamiento mental que está relacionado con la escritura, ¿no? La escritura es Claro. sí. Le iba a preguntar si este proceso, se podría comparar el proceso del tejido con la escritura. A mí me había llamado la atención una frase suya que encontré, que comparaba la escritura de lo mínimo con una operación de microcirugía, ¿no? Por eso ahora también, sí. También sí, bueno, no sé dónde lo dije, pero sí puede ser, ¿no? Es decir, cómo voy configurando ese objeto, así como cuando uno dibuja. Entonces, para dar un ejemplo, me puse frente a un árbol que yo quería hacer. Vine de México muy con esa cuestión de los árboles, ¿no? Entonces, en Córdoba yo tengo un árbol en el jardín enorme que primero dicen que tenía 100 años, ahora ya se sabe que tiene 4 siglos. Es una cosa impresionante, es un árbol que tiene un tronco enorme y además los expertos dicen de pronto, no, es tricentenario, es cuatricentenario. Te dicen, sí. Bueno. En principio yo dije, bueno, voy a hacer este árbol y tomé solamente un fragmento, porque yo no podía poner todo ese árbol, ¿no? Y con una técnica absolutamente preciosista. Es decir, al correr de la punta del lápiz fui haciendo cada tramo, cada fragmento de ese tronco, que era un tronco con muchas heridas, con muchas cortezas muy ricas, de un dibujo muy rico. Entonces empecé a hacer eso y después me puse a hacer las hojas y después me puse a hacer otros árboles, todo con un trazo de la pluma muy breve, así como sin ser puntillismo lo que se hacía, sino una cosa así muy... Bueno, este carácter que podría llamarse obsesivo de hacer una señal, imprimir una marca que sea muy elaborada. Yo no sé, eso lo tendría que ver a alguien que lee lo que yo escribo, como para precisar este minimalismo, ¿no? Pero tampoco es minimalismo porque se extiende, es decir, se extiende. No obstante, yo he estado escuchando música y me gusta escuchar los que son minimalistas hoy en día. ¿Por ejemplo? Bueno, he estado escuchando mucho Steve Reich, que es un músico de la sucesión. Tac, 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 tac. Es un tren, es bueno, es una cosa, un desarrollo que uno puede pensar que es infinito. Te lleva a la idea de infinito, un sonido que no cesa. Después hay otros, uno que hace poco descubrí porque, ese no me acuerdo el nombre en este momento, pero cumplió años hace muy poco, entonces escuché muchas cosas de él, ya voy a recordar, pero también emparentado con ese, y bueno, entonces toda la música contemporánea, no toda, pero hay la música electrónica.